Hola, hola, bienvenidos a la ayudantía de hoy y la vamos a hacer online, es la penúltima ayudantía que tenemos. Vamos a ver un ejercicio de método por sustitución y luego vamos a ver interacción por parte. Método por sustitución es lo que vimos la semana pasada, pero igual me gustaría hacer un ejercicio extra y eso. Así que vamos a empezar hoy. Vamos a partir entonces con el ejercicio. Ejercicio por sustitución. Va a ser entonces resolver la integral. Vamos a resolver la integral de 1 sobre x de 2 más logaritmo natural de x. ¿Con respecto a qué? Con respecto a y. Entonces, el primer paso que nosotros hacíamos en estos casos era identificar nuestro u. En este caso, nuestro u va a ser igual a 2 más logaritmo natural de x. Y el paso posterior entonces era derivar nuestro u, que en este caso sería 1 partido en x. Esto nosotros lo realizábamos para determinar cuánto era dx. Recuerden que dx, espérame, déjenme terminar esto y les digo. Recuerden que x prima es igual a d partido en dx y u prima, lo mismo que decir du con respecto a dx. Por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo es decir que du con respecto a dx es igual a 1 partido por x. Y esto es lo mismo que decir dx es igual a x por du. Y es básicamente lo que teníamos anotado arribita. Somos el recordatorio. ¿Qué es lo que pasa ahora? Vamos a reescribirlo. Lo importante acá es acordarse cómo era el método por sustitución. Si ustedes se acuerdan, el método por sustitución era em, u por du, y nosotros teníamos que resolver eso y luego como reemplazar en nuestra variable que era la u, en este caso, reemplazarlo. Justamente lo que vamos a hacer ahora, vamos a empezar a reemplazar nuestras cosas. Necesitamos entonces 1 partido en x por raíz de u por x con respecto a, perdón, por x por, voy a poner un por acá, por du. ¿Por qué? Porque si se fijan acá, nuestro dx yo lo cambié por el du. No solamente por el du, por el x por du. ¿Qué es lo que pasa acá? Se nos van las x y nos termina quedando entonces que debemos resolver la integral desde 1 hasta raíz de u. Y bueno, con respecto a du, y eso es lo mismo que decir entonces 2 por u elevado a un medio. Y eso intercambiando o reemplazando las u por 2 más logaritmo natural de x, nos queda que es 2 por 2 más logaritmo natural de x elevado a un medio.
más C. Y eso sería entonces el resultado de nuestro primer ejercicio 1. Vamos entonces a resolver, ahora sí empezar con método de integración por partes. Vamos a anotar aquí método de integración por partes. Método de integración por partes. Ya. ¿Qué es lo importante de este método? Lo importante de este método es que nos ayuda a resolver cuando nosotros tenemos una multiplicación en el integrando. Ahora vamos a explicar lo que es el integrando. Vamos a entonces a definir nuestra integral. Vamos a partir definiendo nuestra integral. Vamos a definir nuestra integral como u por dv. Y si se fijan acá, voy a poner en rojo esto. Se llama integrando. Ya. Entonces vamos a anotar acá. Vamos a anotar aquí en rojito o con asterisco el método de integración por partes se ocupa cuando existe un, voy a poner un producto, voy a poner entre paréntesis multiplicación en el integrando. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos nuestra integral que acabamos de definir y ahora la voy a escribir en negro para después subrayarla. Vamos a resolver este tipo de integrales de la forma u por v menos la integral de v por du. ¿Ok? Esa es la fórmula que nosotros tenemos que aprendernos. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer una forma, como entre comillas, chistosa para aprendernos o que no se nos olvide la fórmula, que es escribir una frase eh, para que no se nos olvide. Y es, espérenme un poquito, voy a ir poniéndole. Ya, entonces es una vaca sin cola vestida de uniforme. Así es como nosotros, o como generalmente las enseñan, como de forma más entretenida para que no se nos olvide. Si se dan cuenta acá, cada letra representa una palabra de la frase para que no se nos olvide, que justamente esa es la idea, trabajar en base a la fórmula conocida, que es justamente lo que vamos a estar haciendo todo el rato. El método por partes, método de integración por partes se resuelve de esta forma y es justamente lo que vamos a empezar a hacer ahora. Entonces, lo importante acá es conocer saberse de memoria la fórmula conocida, que es justamente lo que vamos a ir anotándola acá abajito, de hecho, para ir copiándola en todos los ejercicios, para que no se nos vaya olvidando. Entonces, una vaca, bueno, primero obviamente ponemos la integral que debemos resolver y luego ponemos entonces la fórmula que es una vaca sin cola vestida de uniforme.
Entonces, esa va a ser nuestra formulita. No, esta no se les va a olvidar más porque se ocupa mucho, mucho, mucho. Entonces, vamos a partir entonces con vamos a ponerle ejercicio 2. En verdad, le voy a poner ejercicio 1 y a este le vamos a poner simplemente por sustitución. Eh, recordando. Vamos a poner un recordando ahí. Ya, entonces, a este le vamos a poner ejercicio 1 y vamos a resolver entonces la integral que dice así. Es x partido por un Euler elevado a x de x. Entonces vamos al tiro a copiar nuestra fórmula y nos vamos a dar cuenta que esta fórmula, o esta integral, perdón, que tenemos que resolver es de la forma que nosotros tenemos que hacer, tenemos que resolver. Entonces, al igual que el método por sustitución, en el método por partes, nosotros lo primero que vamos a hacer es definir nuestra u. Nuestra u en este caso va a ser x. Lo siguiente que vamos a hacer es definir eh, nuestro db, que es lo mismo que b', y que en este caso es lo mismo que 1 partido en Euler elevado a x. Luego vamos a definir cuánto vale u', que vale 1, y luego vamos a definir cuánto vale b, que es integrar nuestro b' con respecto a x, que sería lo mismo que integrar entonces 1 partido en Euler elevado a x con respecto a x. ¿Por qué nosotros hacemos esto? Porque nos vamos a dar cuenta, voy a anotarlo en rojo, ay, perdón, que nuestro x partido en Euler elevado a x con respecto a x, nosotros lo podemos anotar como integral de x por 1 partido en Euler elevado a x con respecto a x. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, bueno, sí, anoté el de x. Si se dan cuenta acá, lo voy a poner en verde. Nuestro u sería x y lo voy a poner en morado. Nuestro db sería 1 partido en Euler elevado a x. Que si se dan cuenta acá, nuestro u vale x, justamente lo que habíamos puesto, y nuestro db vale 1 partido en Euler elevado a x, que era justamente lo que habíamos puesto. Entonces, si nos damos cuenta, seguimos viendo la fórmula, nosotros ya tenemos lista la parte de la izquierda. Lo que ahora nosotros necesitamos es la parte de la derecha. El u entonces nosotros lo acabamos de definir. El v nosotros no lo tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, recordando, habíamos definido el b', que es db. No habíamos definido b. Recuerden que b es distinto a b'. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer en este caso es calcular cuánto vale b. Y b nosotros lo calculamos mediante una integral. ¿Por qué? Porque recuerden que una integral es una antiderivada. Recuerden que si yo integro mi derivada, me va a dar la función original, que es justamente lo que nosotros vamos a hacer acá. Nosotros estamos integrando mi derivada para que nos dé la función original. Este es el paso que realizamos acá. Entonces,
quedamos en esto. Nosotros debemos resolver esa integral, que si la resolvemos nos va a quedar que es menos 1 partido en Euler elevado a x. ¿Ok? ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Ya tenemos todo. Tenemos u, tenemos db, tenemos d y tenemos du. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a reescribirlo. Recuerden que hay que escribirlo como la fórmula, la parte derecha de la fórmula. Entonces es una vaca, u por v, perdón que se me movió. Sería x por 1 partido en Euler elevado a x por menos, ahí sí, menos, sin cola, vestida. Vestida entonces es vestida era menos 1 partido en Euler elevado a x por du, que es 1. Eso sería como el reescribiendo. Voy a ponerle acá. Reescribiendo. Y entonces, ahí es que ahí ya está lista perdón, acá me faltó algo. Ahí sí. Ya está listo como la fórmula. Ahora hay que simplemente resolver lo que tengamos que resolver, que es siempre la integral, como el sin cola. Siempre hay que resolver eso. Entonces vamos a reagrupar los términos. Vamos a decir que es menos x partido en Euler elevado a x menos la integral de menos 1 partido en Euler elevado a x con respecto de x. Esto es lo mismo que decir 1 partido en Euler elevado a x. ¿Ok? Entonces, reagrupando nuevamente, nos queda que al final es menos x partido en Euler elevado a x. Menos, porque hay un menos afuera de la integral. 1 sobre Euler elevado a x más c. Y ahí estaría entonces definido o sea, nuestro resultado de la integral sería este. Sería menos x partido por Euler elevado a x menos 1 partido por Euler elevado a x más c. Lo difícil acá, entre comillas, es no confundirse con las variables que debemos definir al principio y obviamente saber ocupar la fórmula, sabérsela de memoria. Pero un poquito que voy a tomar agua. Bueno, ahora sí, vamos a hacer un repasito entonces. Lo primero que debemos hacer siempre es anotar la fórmula. Vemos que efectivamente la podemos transformar al tipo de fórmula que nosotros queremos. Recuerden que el método de integración por partes siempre se puede utilizar cuando nosotros tengamos una multiplicación. Acá hay una multiplicación en el integrando. Nosotros habíamos definido el integrando como lo que está dentro de la integral. Y después simplemente definir las variables. Debemos definir u, debemos definir dv, que es lo mismo que decir v', perdón. Luego hay que definir u', que es derivar el x en este caso. Y luego hay que definir v. Ese v, ¿cómo lo definimos? Lo definimos como la integral de mi v', que siempre lo vamos a tener. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener el dv. ¿Ok? Siempre nosotros vamos a partir de esto. A continuación simplemente hay que reescribirlo y resolver. Más difícil que eso no es. Vamos entonces con el siguiente. Siguiente ejercicio. Vamos a anotarla acá que es ejercicio 2. Vamos a resolver la integral de Euler elevado a raíz de x.
Ah, ya, perfecto. Vamos a pegar nuestra fórmula para que no se nos olvide y vamos a ir resolviendo. Lo primero que vamos a hacer acá es aplicar un método por sustitución. Acá vamos a ocupar ambos métodos. Vamos a hacer un primer paso, paso y un segundo paso. El primer paso, ¿cuál va a ser? Eh, Va a ser un método por sustitución. Luego va a ser un método por partes. Ahora nos vamos a dar cuenta por qué. Si se fijan acá, esto no puede ser representado como una multiplicación. Esto sería 1 por Euler elevado a raíz de x. No nos sirve de nada. ¿Qué es lo que pasa acá? En este caso, a priori ustedes no pueden ocupar el método por partes que estamos aprendiendo ahora. Entonces, ustedes abordarían el problema como el otro método que saben ocupar, que es el sustitución, el que vimos en la pregunta 1 al principio. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a definir entonces el método por sustitución. Hay que definir un u, va a ser entonces raíz de x. Luego, ¿qué hacemos en el método por sustitución? Calculábamos entonces el u', que en este caso va a ser 1 partido en 2 raíz de x, que nos va a llevar a despejar de x, que va a terminar siendo 2 raíz de x. Lo voy a escribir 2 raíz de x. Entonces el método por sustitución era simplemente resolverlo con la variable cambiada. Sería 2 raíz de x por du. Y si se fijan, como aplicamos método por sustitución, lo que nosotros vamos a hacer ahora era, o básicamente es, em, tener una multiplicación dentro del integrando. Y yo la voy a definir con rojo. Si la voy a definir con rojo. Si se fijan acá, hay una multiplicación. Y si se acuerdan, nosotros la teníamos que ocupar el método por partes en la sustitución. O sea, perdón, en la multiplicación. Entonces vamos a anotarle acá que este es el primer paso. Y ahora vamos a anotar acá que vamos a ocupar el segundo paso. Voy a reescribir esta integral. Saqué simplemente el 2, no hice nada más complicado que eso. Por du, ¿ok? Y ahora vamos a aplicar entonces el segundo paso. Segundo paso entonces es el método por partes, que es definir entonces nuestra u. Definimos nuestra u, en este caso va a ser u. Luego definíamos nuestra b', que en este caso sería Euler elevado a u. Luego definíamos al ladito u', que sería 1. Y luego entonces definíamos b, que era integrar b', entonces que era integrar Euler elevado a u con respecto a u, que es simplemente Euler elevado a u porque la integral de Euler o la derivada de Euler es siempre la misma. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Ya tenemos todas las variables, simplemente reemplazar en la fórmula que tenemos en el celeste, ahí arribita, y nos va a quedar entonces una vaca, u por v, que sería u por Euler elevado a u, sin cola, menos integral, vestida, que sería Euler elevado a u, de uniforme. De uniforme entonces sería 1.
por 1 por du. Y ahora simplemente hay que resolver esto, que nos terminaría quedando en eh, voy a ver un poquito la. Voy a grabar de nuevo esta parte. Ya estoy grabando. Ya. Lo que yo decía acá, antes cuando estaba grabando, era que en este ejercicio es un poquito más completo, más, eh, sí, más completo, esa es la palabra clave, porque vamos primero a ocupar método por sustitución y luego vamos a ocupar método por parte. ¿Por qué yo les digo esto? Porque generalmente uno empieza siempre ocupando el más fácil, entre comillas, y a medida que uno ocupa el más fácil, nos damos cuenta que no todo se puede resolver con ese más fácil, que es justamente lo que vamos a hacer ahora. Vamos a entonces a poner que va a ser el primer paso el primer paso. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a resolver el método por sustitución. Entonces sería, recuerden que esto es de la forma u por du. Lo primero que hay que hacer en ambos métodos es definir nuestro u. Y nuestro u en este caso, perdón, me quedo feo, es raíz de x. ¿Ok? ¿Cuál es el siguiente paso? Definir nuestro u', que simplemente es calcular la derivada de u. Entonces es u, perdón, es 1, ahí sí, es 1 partido en raíz de x. Y esto a priori no nos sirve para nada, que es lo que yo les digo siempre. Lo que nos sirve es para despejar x. Recuerden que esto es lo mismo que decir de u partido en dx es igual a 1 partido en raíz de x. Y esto es lo mismo que decir, lo voy a poner abajito, esto es lo mismo que decir de x es igual a 2 raíz de x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a reemplazar en la integral. La integral entonces nos va a quedar como Euler elevado a u, ya no nos va a quedar como raíz de x, nos va a quedar como u porque lo estamos reemplazando, por 2 raíz de x por du. Esto lo podemos nuevamente reescribir como Euler elevado a u por 2 por raíz de u, perdón, por u por du, porque dijimos que raíz de x era u. Entonces simplemente estamos resolviendo acá, resolviendo método por sustitución. No hemos partido con el método por parte. Y ahora nos vamos a dar cuenta, voy a volver a reescribirlo para que me capten lo que vamos a hacer ahora. Va a ser un Euler elevado a u por, no lo voy a poner ya, por du. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Si se fijan, si yo sigo resolviendo esto, me va a quedar un poco complicado. ¿Por qué? Porque yo tengo una multiplicación y nosotros no sabemos cómo resolver esa multiplicación sin el método por parte, obviamente. Con el método por parte ya sabemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Nos damos cuenta, acá, nos damos cuenta que hay una multiplicación y nos acordamos al tiro que si hay multiplicación en el integrando es lo que está dentro de la integral, ocupamos método por parte al tiro. Y el método por parte, ¿cómo era? Era una vaca sin cola vestida de uniforme, de memoria. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos, bueno, yo la voy a volver a copiar esto. Lo voy a poner aquí abajito. Ahí, ahí. Eso es lo que vamos a ocupar ahora. Todo el rato se ocupa esto. Entonces, ¿qué es lo que yo les decía antes? Lo voy a escribir con naranjo. Que para esta fórmula nosotros necesitamos 4 variables. Necesitamos u, necesitamos u', v
y v'. Damos esas 4 variables. Vamos a definir entonces u. En este caso, vamos a trabajar, acuérdense, con esta integral. Nuestro u, en este caso, vale u. Lo vamos a dejar como u. Nuestro b', va a ser Euler elevado a u. Luego, nuestro u' sería la derivada de u, sería 1. Y nuestro b sería entonces la integral de Euler elevado a u con respecto a du. ¿Ok? Entonces vamos a repasar lo que hicimos acá. Generalmente uno pone u y pone v al tiro, porque, perdón, pone u y pone b', porque esas son las que te entregan a ti. Las que nos entregan a nosotros es esta parte. Esta parte de la fórmula nos entregan a nosotros. Y si se fijan acá, sería, lo voy a poner, sería u, lo voy a poner con verde el db, que es justamente lo que nosotros habíamos escrito acá. No lo voy a escribir de nuevo. Luego, el siguiente paso es calcular u', que en este caso es 1, y el siguiente paso es calcular v. Acuérdense que si yo integro mi derivada, me va a quedar la función original. Entonces, si yo integro la derivada de v, me queda v, que es justamente lo que estamos buscando. Y es lo que se hace en este paso. Entonces, si yo calculo la derivada de eso, me queda la derivada de Euler elevado a u, es Euler elevado a u. Y ahora ya tenemos todas las variables. Ahora simplemente reemplazar en la fórmula que nosotros conocemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a escribirlo como fórmula. Vamos a decir una vaca sin cola menos integral vestida, Euler elevado a u, de uniforme. De uniforme entonces sería 1. ¿Y con qué? Con respecto a du. Esa entonces sería la fórmula reescrita. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer ahora? Lo primero que tenemos que hacer es resolver la integral, que ya la tenemos resuelta. Esta cosita de acá ya la tenemos resuelta porque es Euler elevado a u. Entonces vamos a reescribirla de nuevo por Euler elevado a u menos Euler elevado a u por nada, por nada. Ya. ¿Y qué es lo que nos falta ahora? Falta algo muy importante, que es lo que voy a borrarlo acá. Que si ustedes se acuerdan, yo acá había sacado un 2 hacia afuera. Ese 2 en este momento es lo que entra ahora. Ahí es donde se pone, al final. No se pueden olvidar, por eso yo lo pongo en paréntesis. Este es el resultado. Este resultado es el resultado de esta integral. No se nos puede olvidar el 2. El 2 simplemente lo ponemos afuera. Y obviamente acá va el más c. Pero acá todavía no está terminado el problema. Acá nos falta el último pasito, que es reemplazar nuestro u por lo que lo habíamos denominado, que era raíz de x. Y ahí estaría terminado el problema. Ese sí es el término del problema. Entonces, este ejercicio, entre comillas, lo hicimos lento, pero se hace súper rápido. Es importante que sepan que no siempre van a poder ocupar el método por parte del tiro, que de hecho generalmente van a ocupar el método por sustitución y ahí se van a dar cuenta que tienen que ocupar método por parte. Eso no significa que tienen que borrar todo lo que hicieron con sustitución. Si se fijan acá, de hecho acá le puse el primer paso, me faltó denominar el segundo. El segundo paso lo voy a poner acá.
Segundo paso. Ya. Si se fijan acá, yo sigo trabajando con el método por sustitución. Lo que yo estoy haciendo es ocupar el método por partes para resolver mi método por sustitución. ¿Ok? Y pues de hecho acá nos damos cuenta que estamos ocupando el método por sustitución. Pues. Hay que reemplazar las U. Las U no se pueden dejar así, porque nuestra U valía algo. ¿Qué valía? Raíz de X. Entonces ahí sí, este sí sería el término del problema. Y obviamente no se les puede olvidar el 2. Acuérdense que yo estoy con esta fórmula, yo resuelvo esta integral. Y esa integral tiene un 2 afuera. Por lo tanto, el resultado que me dé yo lo multiplico por 2, todo. Ese sería el ejercicio. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿Alguna? Por favor. Ahora sí que necesito que me digan si se entendió o no, porque si no, ahora se vienen los peludos. Si es que... O sea, el peludo, porque nos vamos a hacer un ejercicio más. Ya, buenísimo, qué bueno que se ha entendido. Ya. Ahora necesito que pongan completa atención porque el que viene ahora es cuático, cuático, cuático. Para que después vean la grabación y no se pierdan, este es cuático. Vamos entonces con... Ay, perdón. Voy a escribir el problema. El ingreso marginal de una empresa por su producto es, y nos da la función R' de X es igual a 10 por 20 menos X por Euler elevado a menos X partido en 20. Y nos hacen dos preguntas. Determinar la función ingreso y determinar la ecuación de demanda. Esta es la punta más difícil que le pueden hacer en una prueba en un control. O que para que sepan resolverlo. Ya, lo primero, hay que acordarnos de las derivadas. ¿Por qué? Porque el ingreso marginal, acuérdense que yo les he explicado en las ayudantías que el ingreso marginal o cualquier cosa marginal es lo mismo que decir el ingreso, en este caso, derivado. O lo que teníamos abajo, que era cualquier cosa derivada. Es algo derivado. Algo marginal es ese algo derivado. Entonces, de esa va a ser lo que vamos a partir ahora. Lo que me están diciendo entonces es que lo que yo debo hacer es, bueno, yo le voy a poner ingreso, en vez de R, yo le voy a poner ingreso para que se le haga más fácil. Voy a ponerle I. I, ahí. Entonces, si me están dando la derivada de ingreso y yo necesito llegar a mi función ingreso original, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Qué es el proceso que yo debo hacer? Debo integrar. ¿Por qué? Porque si yo integro mi derivada, me va a quedar mi función original. ¿Ok? Entonces, para determinar la función ingreso, lo primero que vamos a hacer, o para hacerlo en verdad, para resolverlo, vamos a integrar la función que nos están dando. De ahí vamos a partir. Ese es el primer paso. Entonces, vamos a integrar 10 por 20 menos X por Euler elevado a menos X partido en 20. Con respecto a X, obviamente. Ya. Ahora sí, full atención. Lo primero que vamos a hacer entonces, el 10 es una constante, por lo tanto, hacia afuera. Queda 10 por integral
de 20 menos x, voy a ir haciéndolo paso por paso para que no se pierdan, elevado a menos x partido en 20. Esto lo podemos reescribir como 10 paréntesis integral, ¿sí? De 20, acá me faltó algo, no me dijeron nada. Menos, ahí sí, me faltó el Euler, ahí está. 20 por Euler elevado a menos x partido en 20 con respecto a x menos la integral de Euler elevado a menos x partido en 20 por dx. ¿Qué es lo que yo hice acá? Lo que yo hice acá es multiplicar mi 20 y mi x por lo que está afuera y separar las integrales. Entonces, al final lo voy a escribir en rojo lo que hice, porque me gusta hacerlo paso por paso para que no se pierdan. Lo que yo hice fue decir 20 por Euler elevado a menos x partido en 20 menos Euler elevado a menos x partido en 20 por x. Y eso lo separé en dos integrales. Eso es lo que yo hice. Recuerden que esto obviamente es ahí. Por propiedades se puede separar en dos integrales. Ya. Entonces, una vez que ya tenemos las dos integrales, ¿qué es lo que podemos hacer? Una pregunta. Dale, dale. ¿Qué pasó con la X? Me faltó. No, Es la que voy a poner ahora. ¿Esta o no? sí, Sí, esa, me faltó. dale. El de X. ¿Qué de X? Este. No, era la X que pusiste al final. No, no, sí, pero me preguntaron el chat, por el Ah, chat. Ah, sí, es lo que explicaba la ayudantías pasada, que a mí siempre, durante todo cálculo integral, se me olvidó poner el de X o el de U. Yo lo que hacía era saber, obviamente, con respecto a qué lo estábamos integrando, y en la última, cuando ya concluía, le ponía el de X, porque al final es simplemente eh, no poner nada. ¿Por qué? Porque si yo integro el de X, esto es 1. ¿Me entienden? Así que no es como que esté malo si no lo ponen. A mí simplemente se me olvidaba. Como por lo empecé a hacer rápido y se te olvida. Pero lo voy a poner igual. De X ahí. Chiquitito. Da lo mismo si no lo ponen. Igual acuérdense de ponerle por si acaso, por si acaso. Ya. Entonces ahora que ya tenemos esto, empezamos a resolver. Ya. ¿Cómo resolverían ustedes esto? Igual es peludo. Pero lo que yo haría, o lo que en verdad vamos a hacer, es obviamente resolver las integrales por separado. Este ejercicio lo hice en tutoría, entonces voy a hacer exactamente lo mismo que hice en tutoría. Voy a resolver una integral con rojo y voy a resolver una integral con azul. Todo lo que escriba con rojo es de una integral y todo lo que escriba con azul es de otra integral, ¿ok? Lo que vamos a hacer entonces es en esta aplicar sustitución y en esta aplicar por partes. Si se fijan, en ambas se puede aplicar por partes, pero era lo que yo les decía, que no vale la pena aplicar la función, o sea, el método por partes, si es que acá tenéis una variable, o sea, una constante, perdón. ¿Por qué? Porque esa constante puede salir afuera y nos conviene mucho más, que es lo que vamos a hacer ahora, de hecho. Entonces vamos con la parte roja. Por sustitución vamos a resolver esa integral. Vamos a definir entonces nuestro u, que va a ser igual a menos x partido en 20. Lo voy a escribir, perdón, lo voy a escribir así mejor. ¿Qué es lo que continúa en el método por sustitución? Calcular el u', que es menos 1 entonces partido en 20, y eso no sirve para nada si es que yo no despejo de x, y mi de x va a ser entonces menos 20 por du, y ahora ya puedo empezar a resolver la integral, entonces que me va a quedar integral de 20 por Euler elevado a u por menos 20 por du, ¿sí?
¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a decir 20 por menos 20, lo saco afuera y digo que solo debo integrar Euler elevado a u con respecto a du, y me queda entonces, voy a borrar ese 20 por menos 20, voy a ponerle el tiro menos 400 y voy a integrarlo, y esto me va a quedar entonces como menos 400 por Euler elevado a menos x partido en 20 más C1. Le voy a poner constante 1. Recuerden que esto me quedó como Euler elevado a u, pero yo al tiro me salté el paso y lo reemplacé. Dije que era menos x partido en 20. Y ahí está resuelta la primera parte roja. La parte roja que ya les decía, ahí está resuelta. Nos falta ahora la parte azul. La parte azul entonces es una multiplicación y es lo que vamos a resolver ahora. Entonces vamos a empezar con el método por parte. El método por parte era definir siempre el u. Y nuestro u en este caso va a ser x. ¿Qué es lo que seguía en esto? Seguía definir el b', que en este caso va a ser Euler elevado a menos x partido en 20. Lo que seguía era definir u', que era 1, y luego definir b normal, u normal, perdón, que es entonces la integral, se me apagó el lápiz, sí, la integral de Euler elevado a menos x partido en 20 con respecto a dx, o sea, con respecto a x, perdón. Ya, ¿qué es lo que pasó acá? Nosotros empezamos por parte, pero no podemos seguir por parte. Acá hay que ocupar sustitución. Entonces lo que yo voy a hacer acá va a ser dividir esta parte, así, y voy a ocupar rojo dentro del azul, ¿ok? Voy a ponerlo acá. Voy a ocupar rojo dentro del azul. ¿Por qué? Porque yo voy a definir entonces mi u como menos x partido en 20. No lo escribí así. Y mi u' como menos 1 partido en 20, para dejar entonces que dx, perdón, era menos 20 partido en du, que era lo que habíamos calculado al otro lado. Es la misma integral, por eso como que no la resolví tan al detalle. Entonces, ya tenemos todo, ahora tenemos que es b es igual a Euler elevado a u por menos 20 por du. Eso tenemos hasta el momento. Entonces, acuérdense que el método por parte necesitábamos 4 variables. Necesitábamos u, u', b y b'. Ya tenemos todas. Ahora simplemente hay que usarlas en la fórmula. Vamos a seguir con azul porque seguimos en el azul. No hemos terminado de resolver el método por parte. Lo que viene ahora entonces es menos 20 por Euler elevado a u por du. Es lo mismo que decir entonces menos 20 por Euler elevado a u. Esto es igual a b. B entonces es igual a menos 20 por Euler elevado a menos x partido en 20 más C2. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora entonces? Terminar de resolver la parte azul. Que acuérdense que hay que aplicar la fórmula. Ahora ya tenemos todas las variables resueltas. O sea, las variables para resolver la parte azul. Entonces reemplazamos 20 por Euler elevado a menos x partido en 20. Cerramos paréntesis, sin cola. Y acá le ponemos menos 20 por Euler elevado a menos x
partido en 20. Le podemos poner más C2, no hay problema con eso. Y ahora hay que resolver la integral de adentro. Hay que resolver la integral de adentro. Pero la integral de adentro nosotros ya la teníamos calculada de antes. La habíamos calculado en la parte roja. Entonces voy a simplemente escribirla. Voy a simplemente como reescribir los términos. Menos 20 por Euler elevado a menos X partido en 20 por X menos y acá espérenme que creo que me equivoqué. Ya, acá paréntesis 400 por Euler elevado a menos X partido en 20 y el más C2. Al final sigue siendo la constante 2. No se preocupen por eso. Quiero comprobar algo en todo caso, espérenme, que acá es más. Ahí, es más. Más. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Tenemos la parte roja y la parte azul. Si se acuerdan, había un 10 afuera de la parte de esto. Había un 10. Lo primero que vamos a hacer entonces es poner nuestro 10 afuera. Luego, con rojo vamos a escribir la parte roja. La parte roja entonces, menos 400 por Euler elevado a menos X partido en 20 más C1. Luego, que hay un menos. Hay un menos. Menos. Y hago el paréntesis. Y escribo mi parte azul. Menos 20 por Euler elevado a menos X partido en 20. Ah, no, casi me equivoqué. Era un menos. Ahí sí, perdón. Perdón. Ya, vamos bien hasta ahí. Menos 400 por Euler elevado a menos X partido en 20 más C2. Cerramos. Eso sería, entonces, voy a escribirlo como, lo voy a definir como una variable. Voy a definirlo como una estrellita. No, espérenme. Así. Esa sería mi estrellita. Entonces, ¿qué hay que empezar a hacer ahora? Hay que empezar a despejar. Me va a quedar entonces 10. Se me van a ir los 400. Me va a quedar C1. Lo voy a anotar en rojo y en... Voy a seguir anotándolo en rojo y en azul. Me va a quedar C1, C2, menos C2, perdón, más 20 por Euler elevado a menos X partido en 20. Y lo que yo voy a hacer ahora es la última parte. Lo último que ya estamos... Me faltó el por X acá. Ahí sí. Lo último que voy a hacer ahora es explicarles algo súper importante. Al tiro te explico la pregunta, que es esto. C1 menos C2, yo puedo decir que es igual a C3, que es justamente lo que yo voy a hacer ahora. Voy a decir 10 por C3 más 20 por Euler elevado a menos X partido en 20 por X. Y yo voy a volver a decir esto, que 10 por C3 es igual a C. Entonces yo voy a decir que todo esto es igual a 20
por Euler elevado a menos X partido en 20 por X más C. ¿Ok? Entonces al final lo que yo hice es ir como trabajando mis constantes para hacerlo un poco más simple y transformar mis constantes en otra constante para que sea más fácil. Siempre les va a quedar así como una constante grande. Y voy a responder la pregunta que es, no entendí qué pasó con la X en la parte azul. Ah, era lo que puse al final, ¿o no? Se me había bloqueado. Sí, sí, sí. Sí, se me había quedado la X. Y ahí estaría resuelta entonces, ¿esto qué sería? Sería entonces... Uy, me quedó terrible feo. Entonces sería el ingreso. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? La última parte, que espero que se queden porque también es importante, que es calcular la demanda. Y con la demanda vamos a calcular cuánto vale C, que hasta el momento no lo habíamos hecho. Que yo les había dicho que C podía valer 0, 1, 2, ya. Eso vamos a calcular ahora. La demanda entonces la vamos a calcular con la siguiente fórmula. El ingreso, nosotros sabemos que es precio, chuta, por cantidad. El precio está como P y la cantidad está como X. Nosotros lo que vamos a hacer es dejar el precio, vamos a dejar el precio, o sea, sí, el precio en función del ingreso y la cantidad. ¿Por qué? Porque así es como se despeja la demanda. La función de demanda se ocupa despejando el precio de esta fórmula. Vamos a decir que ingreso partido en X es igual al precio. Y esa es la ecuación de demanda que les va a quedar. Entonces esto al final va a ser demanda. Demanda. Ahí. Entonces lo que vamos a hacer es 20 por Euler elevado a menos X por X más C, dividirlo en X. Y esto nos va a quedar que es 20 por Euler elevado a menos X más C dividido en X. ¿Sí? Ya. ¿Qué es lo último que nos queda? Lo último, el último detallito es saber cuánto vale C, que en este caso sí lo podemos sacar. ¿Por qué? Porque tenemos una condición de borde, que la voy a poner en naranjo. Se llaman condición de borde, porque como dice el nombre, es un borde que nosotros conocemos, borde conocido. Condición de borde es un borde conocido. Y que generalmente, en el 99% de los casos, es 0,0. Es un punto 0,0, donde nuestro X vale 0 y nuestro Y vale 0. Esto tiene un análisis. Si yo vendo 0 pesos, o sea, perdón, si yo ofrezco o me compran 0 artículos, 0 cantidad, yo voy a recibir 0 pesos. Eso es una condición de borde. Es muy de análisis. Entonces, lo que yo voy a decir acá es que Y es igual a, mejor dicho, Y es igual a 20 por Euler elevado a menos X partido en 20 por X más C. Y yo voy a evaluar en el punto 0,0. Entonces yo voy a decir 0 es igual a 20 por Euler elevado a menos 0 partido en 20 por 0 más C. ¿Sí? Eso es lo que yo voy a decir. Y esto, entonces nos vamos a dar cuenta que 0 igual a 20. 20. ¿Me había quedado 20 o 200? Ah, 200. Me faltó el multiplicar por 10 acá. No me dijeron nada. Ahí sí. 200
Me va a quedar 200 por Euler elevado a 0, que es 1. 200 por 0, 0. Entonces me va a quedar 0 igual a C. Por lo tanto, mi función de ingreso ya no va a ser toda esta, sino que va a ser sin el C. Y mi función de demanda ya no va a ser toda esta, va a ser sin el C. Y así es como calculan el C. En este caso, el C nos quedó igual a 0. ¿Se entendió? Buenísimo. Esa sería la ayudantía de hoy. Después la voy a subir para que la puedan ver, porque este ejercicio es súper importante, tiene literalmente de todo. Más completo que esto no les va a salir en cálculo integral, se lo aseguro. Así que eso. Se pueden retirar y si tienen alguna duda, me lo dicen nomás. Yo tengo una duda, pero no es de esto, es como de las ayudantías. Dime. ¿Hay alguna ayudantía como subida que sea del hospital? Espera, me voy a parar la grabación.